De la mañana de Herrera en COPE Melilla, y lo hacemos, como yo les anunciaba a ustedes al inicio del programa, hablando con José María Navarro, que ya lo tengo en el estudio. José María, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? José María Navarro, que yo debo decir, aunque bueno, poca presentación ya necesita José María Navarro en nuestra ciudad, es presidente de la Asociación de la Prensa de Melilla, pero además periodista de Televisión Melilla, al que ustedes ven todas las mañanas en el arranque, a excepción de este mes, que está de descanso el programa, ¿no? Sí, en continuidad ya me han regañado porque de los tres compañeros de continuidad uno no lo sabía y me dice, ¿qué haces aquí? Que este ve muy tranquilo, sin esperar al invitado. Es que no hay programa. Y me he puesto mala cara. Señor Navarro, usted como... Llamarse señor Navarro, como a mí me gusta llamarle. Me gustaría hablar un poco primero de su faceta como presidente de la Asociación de la Prensa de Melilla. Usted, hemos hablado en muchísimas ocasiones de cómo ha evolucionado la prensa de la ciudad, porque ha habido un cambio sustancial. Yo creo que igual en todos los sectores, pero en el sector de la prensa ha habido un cambio de paradigma bastante importante. De esos periodistas que, bueno, pues echaban 20 horas sin mirar el reloj, que poca vida más tenían más allá del trabajo, a la situación actual en la que nos encontramos, donde los periodistas más jóvenes, los más noveles, son más conscientes de sus derechos también, no solo de sus obligaciones, ¿no? Usted que lleva, bueno, pues prácticamente toda la vida desarrollándose como periodista en nuestra ciudad, ¿cómo ha visto la evolución de los periodistas que hemos ido pasando por esta bendita tierra? Pues inevitable que estos nuevos periodistas repámpanos ya no pueden ser semiesclavos como antes, vaya por Dios. Y a los empresarios pues no lo entienden. Es inevitable. Nosotros, los mayores, vivimos una época política y social interesantísima, que cuidado, sigue estándolo. No voy a hablar de tiempos pasados fueron mejores o peores, igual de tensión lo hubo. Pero sí es cierto que teníamos un concepto mental, ni bueno ni malo, diferente, donde yo recuerdo no haber salido en 4 años de Melilla trabajando, me regañaban por ello, donde yo recuerdo mis trabajos que no tenía horas, sencillamente tenía horas, 17, 18, 19, 20, y además luego salías de mundo social nocturno, porque el grupo te lo pedía, y no hablo con 20 y tantos años, sino hablo con 30 y tantos años, ¿eh? O sea, para relajarme luego salía por la noche, lo cual en cierto modo era también otra vida social. Y no se pedía a cambio una mejora laboral. De hecho, la mejora laboral yo no, a nivel personal, no la obtengo de forma razonable hasta muy mayor ya, y además con varios trabajos, no con uno nada más. Así que me parece bien que esta nueva generación que trae en el bolsillo todas las nuevas tecnologías, Internet, nosotros la descubrimos, yo no tuve un teléfono móvil y era solamente por razones laborales, pues hasta los creo que 30, 31, y porque me obligaron a trabajar en el Parlamento Europeo y era necesario tenerla, que si no ni lo iba a llevar. Me acuerdo que después de estar en el Parlamento Europeo 3 años, cuando volví, visité a mis antiguos compañeros de Onda Cero, porque yo abrí Onda Cero con Juan y con Leandro, y en Radio Nacional, la COPE, y os vi que ya no teníais cartuchos, y que ya no teníais el Revox. En 2-3 años lo que se cambió todo. Eso fue un cambio que yo lo noté y bastante. Digo, Dios mío, algo ha pasado aquí. Luego yo llegaron aquellas cosas que se llaman blogs y la gente vive de los blogs y vive de los comunicados, que tampoco es malo. Pero bueno, pues de hecho esta nueva generación ha vivido de pequeñito pues 2 o 3 crisis, cosa que yo viví una, la del 92, que fue fuerte, y luego viví una expansión económica disparatada, donde en España había más cabezas de periódicos que en Alemania, y eso no era bueno, televisiones locales a punta pala, y eso no era bueno, y cuando llegó las crisis del 8, del 12, y cuando nos recuperamos el COVID, cuando nos recuperamos la guerra en Ucrania, ha sido un no parar. Así que es perfectamente razonable que ellos vean que lo que se hace se debe pagar. Mucho o poco, pero se debe pagar. Usted me lo ha apuntado, las herramientas de trabajo, cómo han ido evolucionando a lo largo de los años. Ha sido una explosión brutal en todos los sectores, pero en nuestro medio, en nuestro sector, nos ha ayudado mucho, pero también se ha convertido en otra especie de esclavitud, ¿no? Es decir, antes terminabas una rueda de prensa, la escribías, sacabas tus cortecitos con cartuchos, con minidisc, como quisieras, se publicaba, o sea, la radiabas en radio, la prensa escrita la publicabas, salía al día siguiente, pero esto de las redes sociales nos ha metido también ahora en un terreno en el que el periodista es hombre orquesta, mujer orquesta, ¿no? La fotografía, la noticia, el avance, las redes sociales.
Hemos evolucionado para mejor, indudablemente, pero ¿cree que estos tintes también nos han puesto un poco de trabas a la hora de compaginar nuestra labor con todo lo que además nos piden que sepamos hacer? Sí, a ver, esa situación se ha ido tranquilizando un poco ahora, se ha ido estabilizando, sobre todo con la nueva generación que lo entiende más. Pero yo mi última época de hacer la calle lo pasé fatal porque de repente me decían, tienes que ir a la tal rueda de prensa y allí mismo Hacer un avance. hacer un avance. Y todos locos, pero zumbados perdidos, como drogados, y nadie atendía al que estaba hablando, porque la rueda de prensa no había acabado todavía. Yo lo pasé bastante. Oías el titular y desconectaba ya. Totalmente, yo, ¿qué os pasa a todos? Está hablando esta persona. Entonces ocurrió algo muy cruel, pero que a mí me vino de perlas, y vamos a contar la anécdota, que fue el COVID, y me explico. Sí. El COVID lo cortó todo durante un tiempo. Entonces, por prudencia y por ley, no se podía salir a la calle. A mí me ofrecieron en Televisión Melilla a trabajar desde la casa, y dije que no, que yo era de los pocos que iba a la calle. Me recuerdo que si no me encontraba por la calle al juez decano de la época. Éramos los únicos. Portillo, ¿no? El Portillo, señor decano, la señora Navarro, ¿qué tal? Y íbamos a la oficina. Y entonces, acordaré, vamos a decirlo, yo era el periodista de la calle, porque Televisión Melilla se ofreció, y hizo bien, en que las ruedas de prensa oficiales públicas, Delegación de Gobierno, Dirección Territorial, Ciudad Autónoma, todas, pues iba un periodista, el que sabrá, sí, un cámara, seguramente Dani, y el jefe de prensa de la época. Entonces, hicimos eso año y pico, me parece, si mal no recuerdo. Sí. Entonces fue mi última época en la calle y allá después me propusieron producir. Aquel evento tan radical me permitió olvidarme un poco de ese momento tan difícil para mí de año y medio de escribir y redactar al mismo tiempo casi antes de llegar a la redacción. Claro. Además luego también ¿cómo se llama? Los medios de comunicación se fueron profesionalizando. Empezamos a coger sectores o compañeros que trabajaban por y para eso nada más. El equipo internet, que antes no teníamos, ahora ya tenemos. Sí. Casi te pregunto a ti, ¿se sigue haciendo eso? Los periodistas tienen que... Se sigue haciendo. Pero yo creo que lo llevan mal en la sangre los nuevos. Sí, bueno, son más nativos digitales, Sí, de sí, hecho, sí. claro. Pero es verdad que hubo un cambio entre los que no lo hacíamos y tuvimos que pasar a hacerlo, Sí. ahí lo notamos Ahí sustancialmente. fue un momento que yo lo pasé mal, reconozco que lo pasé mal y además tú me conoces, soy hombre de papel, sigo siendo de papel, mis otros trabajos como periodista son colaborar en 3 revistas y ellos se asombran mucho cuando sale una publicación mía y les pido que me envíen la revista. Navarro, ¿tiene usted la página web? No, quiero la revista. Papel. Quiero papel. Mis muebles más bonitos y más cuidados son 5 estanterías enormes que tienen en un pasillo estrecho y otra más enorme en el comedor, donde tengo mis revistas. Una de mis habitaciones es una biblioteca en sí, porque me gusta el papel y siempre me gustará el papel. He nacido con eso, no es ni mejor. Recordaré siempre con cariño cuando iba yo al estanco con mi padre los fines de semana a comprarme mis revistas, fueran tebeos o fueron ya mis primeras revistas de temas de aviones, incluso algún que otro periódico. Y nací con el papel y moriré con el papel. Y a mí me gusta. No digo que sea mejor, me gusta, aunque sea muy consumidor de árboles, ya lo sé. Pero bueno, la nueva generación ha nacido con el tema digital. Ahora está naciendo otra generación que supera la anterior, donde ya he nacido con la IA. Sí. Porque tuvimos conocido hasta 3 generaciones. Uno que nació con Internet, otra que nació con la aplicación de Internet, que los blogs, no sé qué, no sé cuánto, que los Twitter, que el Facebook, que tal igual. Me dolió mucho, hace muy poco tiempo, que la sobrina de una amiga mía me dijera, ¿usa usted todavía Facebook? Y digo, ¿qué pasa? Y le miró a mi amiga como diciendo, ¿qué señor tan mayor? Yo te añado, yo cuando doy mi dirección de correo con @hotmail, me miran mal. Te miran mal, ¿verdad? Me miran mal ya. Te miran mal. Sí. Así que yo, por ejemplo, me estoy aprisionado, como ustedes estarán también, a través del teléfono, de apúntate a la aplicación ChatGPT, tal y cual, la inteligencia artificial a través de WhatsApp, y yo todavía no lo he aplicado absolutamente nada. Sí. Nada. Y voy a tardar en aplicarlo, ¿eh? Voy a tardar en aplicarlo. Soy mayor, claro. A mí también me cuesta un poquito. Soy un poquito reticente todavía a usar la inteligencia artificial, totalmente. Señor Navarro, usted me apuntaba de ese pasillo que tiene lleno de estanterías con libros, revistas y tal, y ello me ha llevado a esa casa única que usted tenía, y es que no se puede hablar de Navarro sin hablar de su casa en el mar, que además era la única casa flotante, yo creo que existía en nuestro país, ¿no? Prácticamente. Surge, a ver, como he comentado antes... Eso fue maravilloso y una pena, tener que perderla, sí. Ya lo creo. Eso surge porque dejó Onda Cero y entonces me acordé siempre, 8 días en paro, fueron 8 días. Al 9º día me ofrecieron del Parlamento Europeo trabajar allí como autónomo, tengo que decirlo, y estuve allí pues casi 3 años. Entonces, claro, tenía un pequeño piso en el Tesorillo, en la azotea de un edificio altísimo que ya ni existe, sin ascensor. Pero bueno, era mi primer pequeño piso. Pero como yo de vez en cuando no viajaba a Melilla, sino me quedaba allí, pues viajé a Holanda. Y en Rotterdam y Ámsterdam son ciudades flotantes. Sí. Y dije, ¿y si esto existiera allí?
Ahora que se está construyendo el puerto deportivo, el cual se abrió en el 96-97, se lo comenté a mi padre, que era ingeniero, se lo comentamos a la autoridad portuaria, que en aquel momento era más flexible, y entonces me dijeron que sí, y me dieron un código muy raro, que era el código 7. El código 7 es artefacto flotante. O sea, una cosa que no tiene motor, no puede tener ni hélice ni nada. Era como una draga. Sí. El nivel de una draga. Sí. Lo que pongas encima de la plataforma es cosa tuya. Técnicamente no se puede vivir en un puerto, pero nadie te puede vigilar o indicar si estás un día al año o 365. Claro. De hecho, yo tuve muchos vecinos de gente de barco que venían de tierras lejanas que estaban en Melilla meses, incluso año y pico. Y aquel proyecto, pues me sirvió bien porque así me salía más barato que alquilar un edificio que no iba a vivir. Claro. Era un proyecto a 3, 4, 5 años y se quedó 20. A veces lo compartía, quiero que lo sepan, con pisos que alquilaban de verdad. Pero luego los dejaba durante un año, recuerdo que alquilé uno cerca. Es verdad que estaba un poco Pero claro, al final no sabía dónde estaba tal película, dónde había dejado tal chaqueta. Al final volvía a mi casa, siempre volvía a mi casa. Hasta que ya finalmente, pues la casa, que estaba diseñada para 4, 5, 6 años, ya no aguantaba más, pues, seamos sinceros. Y mi padre, que de vez en cuando, pues una vez la sacamos, la partimos en dos para hacerla más amplia, aquello fue un show, y pues de casi 20 años ya la dejé al final del 18, me volví a una casa terrestre que no se movía. Era curiosísimo. Además, yo tengo ventanas insonorizadas, no oía el viento, no oía el mar, no oía nada. ¿Cómo fue ese cambio? Fatal. Claro. Fatal. Yo, cualquier movimiento de la casa sabía si era poniente o levante, buen tiempo, mal tiempo. Lo sabía todo. Es curioso cómo aprendes a golpe de golpes. Un hombre de mar, absolutamente, sí, usted. Aprendí a golpes de mar, literalmente hablando. Tenía a mí, mis pececitos que la gente decía, no los pescas, son mis vecinos, no me puedo comer a los vecinos. De hecho, yo les daba de comer, que miguitas, que no sé qué, no sé cuánto, que por aquí he criado generaciones de peces. Y al final, final del 18, estuve allí sola y al principio del 19, si mal no recuerdo, ya se desarmó y se acabó. Pero sí, es que nació con el puerto. Recuerdo que la botamos el día anterior a la primera semana náutica. Increíble, ¿eh? Yo recomiendo a los oyentes que nos estén escuchando, porque fue una casa que despertó mucho interés para medios nacionales, locales y nacionales. Y todavía quedan reportajes. De hecho, yo le mandé uno hace poquito que le dije, acabo de ver, porque le conté la historia a mi marido y me dijo, pero ¿eso cómo va a ser? Digo, espérate que en YouTube hay algo todavía. Entonces, si ponen ustedes Casa Flotante Melilla, todavía salen reportajes que te hicieron a nivel nacional. 2 en la Española, cadena española, 1 en la 4 en Callejeros, madre mía, en Callejeros. Y creo que otra en Canal Sur, me parece. La de Callejeros fue especialmente singular porque era gente que vivía en sitios raros, pero mucha de la gente era gente bastante pobre. Entonces yo estaba metido entre un señor que vivía en la zona exterior de un aeropuerto, que lo iban a quitar de allí porque era una zona peligrosa, y otras personas que vivían en una especie de aparcamiento de coches que se construyó en el boom inmobiliario y después se abandonó. Y en medio estaba yo, el pijo. Nada que ver, claro. El pijo, vestido perfectamente en mi puerto deportivo del Copón, con un ambiente genial, con mi barba loca, mi vestido así, mi Lacoste puesto de color rojo, y dije, quedé fatal, pero fatal. La de televisión española fue diferente, fue un poco más amena, más agradable, además me obligaban a ordenar la casa porque venían a verme, la casa estaba limpia, estaba para verse, y bueno, y ahí está. Y luego también hizo una de melillenses, ¿cómo era? Extranjeros en España. Entonces entrevistaron a varios sudamericanos de Melilla, un colombiano, y el colombiano me llevó a la casa, al equipo, con lo cual indirectamente volví a salir otra vez. Sí. Este mi amigo raro español que tiene aquí una casa flotante. Luego descubrimos que era la única casa flotante en toda España. Había gente que vivía en barcos, pero en casa flotante no. Claro. Y yo creo que fue un caso único. Totalmente, qué bueno, lo de la casa flotante. Bueno, ¿cómo es? Primero, ¿cuándo comienza José María Navarro a dedicarse al periodismo en nuestra ciudad y cómo acaba con esa experiencia que le lleva hasta Europa? A ver, comienzo siendo funcionario interino en el ayuntamiento. Fue una vez que me iba a ir de vacaciones con mis padres, como todo jovencito, con creo que 20 años. Hubo una especie de examen que a mí no me pareció difícil. Lo hice, no aprobé, fue el primer reserva, y entonces cuando sale la lista, 2 de los reservas se van y me llaman a mí. Me acordé siempre, faltaban 3 días y me vino a visitar José Carlos Ruiz, jefe de prensa de Ciudad Autónoma, que su hermana era funcionaria, y dice, oye, que tu amigo ha aprobado. Y fue el que no había WhatsApp en aquella época. Y papá, que no me voy con vosotros. Entonces ahí trabajé durante 3 años y pico. ¿Pero usted ha ido al contrario? Sí, los periodistas suelen opositar para la... Sí. Fue ¿y usted lo ha hecho al contrario? El primero del grupo de mis amigos que trabajé, que hice la mili, que me compré un coche y que oposité, aunque fuera de interino. Bueno, lo hice justo al revés. Dejé la carrera entonces,
que estaba estudiando historia, luego dejé del todo, me puse a estudiar la carrera ya muy entrado en los 90, que hice Sociología y Ciencias Políticas, mientras trabajaba, como hay que hacerlo, trabajando y estudiando, y ahí empecé. Acabé la carrera y entonces con mis ahorros, en vez de seguir siendo fijo, que es lo que tendría que haber hecho, me fui a Europa a conducir coches de carreras. Sí, coches de carreras, estoy diciendo. ¿De verdad? Sí, hasta que me quedé sin dinero. Por España, por Inglaterra y por Francia. Sí, señor. Sí, totalmente. ¿Y yo por qué no conocía esta historia con los años que hace que te conozco? Porque yo soy muy discreto, muy discreto. Incluso me pagaban por probar Fórmulas 3, 2 y 1 en el circuito de Jerez. Los llevaba un empresario francés que compraba coches de segunda mano del año anterior, de la temporada anterior, pero había que regular la suspensión, no electrónicamente, sino casi a ojo, en el circuito de Jerez, circuito que yo me conocía muy bien, así que me llamaba, me pagaba, conducía los coches, reglaba la suspensión y me volvía. Y eso pues me permitió hacer una pequeña carrera, nunca mejor dicho, en Francia e Inglaterra. Me quedé sin dinero, me quedé sin hacer nada, que es lo normal en estos casos, hice la mili como tiempo muerto, y cuando acabé la mili abrí una empresa, que fue Grumeco, Grupo de Medios de Comunicación. Abrí aquí una revista semanal, difícil de llevar, luego un periódico. ¿Y por qué los medios de comunicación? Bueno, me gustó el periodismo. Porque fue un cambio brutal. Leía Tintín. Y dije, bueno, voy a hacer como Tintín. ¿Ah, sí? Sí, como no me dejé la historia de la carrera y no me quiero otra vez hacer funcionario, me metí como empresario, cuidado, como empresario. Siempre lo digo, metí como empresario, no como periodista. Mentira cochina, hacía de todo, claro. Hacía de todo. Tenía una pequeña oficina en la avenida y de ese de esa revista nació un periódico. Y durante 2 años fui el director más joven de toda España, de las 120 cabeceras que había. Obviamente el tema no funcionó, como Dios manda, se llama La Voz de Melilla, la revista era La Ciudad de Melilla, y entonces le vendí la cabecera y la entidad Grumeco a Enrique Borquez. Y llevé un semanario, el del Melilla Hoy, que primero empezó con 8 páginas, después con 16 y después con 32. Sí. De ahí, pues un día Leandro me para en la calle de forma fortuita y con nuestra unidad... Leandro, director de Onda Cero del momento, ¿no? Todavía no. Ah, todavía no era. Todavía no era. Oye, Navarro, hemos pensado en ti porque queremos abrir aquí Onda Cero, tal y cual. Vale. Bueno, pues no sé, tal y cual. Conclusión, que sí, que me fui. Final del 93 me fui a Onda Cero, estuve 3 años y pico, fue una época increíble porque coincidió con lo de Pauner también. Una época intensa. Ahí sí ya ejercí un periodismo mucho más de equipo, ya no estaba tan solo. Eran las instalaciones antiguas, las que están enfrente de la actual Consejería de Hacienda, actual Cruz Roja. Sí. Y entonces, pues dejé la radio, estuve 8 días en paro, como te he comentado, me llamó Jorge Hernández Mollar, que acaba de fallecer hace poco, y Navarro necesitamos, porque Melilla tenía 2 eurodiputados, que manda recojostes. 2 eurodiputados. Sí, uno de Izquierda Unida y otro del PP. Y se lleva muy bien, ¿eh? Y nada, pues estuve allí viajando para arriba para abajo, la construcción de la casa flotante, y entonces tuve que tener una de las decisiones más difíciles de mi vida, que fue entrar en la tele sí o no, con un examen, para mí fácil, que fue el año, ya no me acuerdo si 98 o 99. Sí. Porque, aunque no lo parezca, como autónomo, y como había meses que no tenía ingreso alguno, yo colaboraba ya con la televisión, bajaba, hacía unos programas, La Silla Eléctrica y La Fuente del Bombillo, y me volvía a Bruselas, era la vida de locos, pero entonces me di cuenta que trabajando en la televisión ganaba menos que siendo autónomo, ¿quién lo iba a decir? Y eso que había meses de autónomo que no ganaba nada. Aquellos meses me permitía, como autónomo, construirme la casa flotante, comprarme el deportivo que usted conoció, el famoso Fiat Coupé, y vivir. Pero han pasado muchos años y creo que tomé la decisión correcta, porque hay que mirar al futuro, la protección laboral, etcétera, el momento cuando llegue de jubilación, al menos de un trabajo, no de otros, y esa televisión pues ha ido creciendo, que ha tenido sus malos momentos, muchos, pero ahora ya es un pequeño monstruo que ya tiene radio, por cierto, la he visto, he conocido las instalaciones, y dentro de todos sus débitos y problemas y enfrentamientos y follones, ahí está, en la televisión de una ciudad que algún día tendrá que ser autónoma. Y estos últimos 20 años, 25 largos, pues han sido también muy intensos porque hemos vivido, ¿qué te voy a contar? Que tú no hayas vivido ya. Que tú no hayas vivido ya. Por lo menos no hemos vivido, que eso sí me los comí, los famosos accidentes de aviones, la rotura del depósito. La verdad es que no había año que no pasara algo. Eso le iba a preguntar, ¿qué ha sido quizás lo que más le ha costado cubrir o lo que más le ha costado contar? El accidente de avión. Sí, ¿no? El gordo porque hemos tenido 3, ¿eh? Sí. Hemos tenido 3. El súper gordo, el medio y el intermedio. El último fue hasta dentro de la tragedia cómico, porque recuerdo que esperamos al presidente del Senado, que llegaba en el siguiente avión, el avión que aterriza, el avión que no para, le digo a mi cámara, no para, ¿qué le pasa? Y de repente vemos Polo, que se ha salido a la pista. Salimos de la terminal, nos montamos en el coche. ¿Estabais allí? Sí, esperando al presidente del Senado, que no iba en ese avión al final.
cogimos el coche, salimos del aeropuerto y fuimos los primeros en llegar. O sea, con cámara en riste, Claro. viendo cómo la gente salía. Entonces fueron llegando más coches y llegó, por ejemplo, el diputado Antonio Gutiérrez. Como doctor trataba ya a la gente allí. Sí. Y luego fueron llegando bomberos, ambulancias, y nos dimos cuenta que no estaba el presidente del Senado, que llegaba en el siguiente avión. Pero bueno, el gordo sí, porque yo era jefe de informativos. Era el típico, creo que un jueves, un viernes, tonto, banal, típico de comunicados. Vamos a tener un día tranquilo, que está el fin de semana aquí al lado. Sí. Y me llegan las primeras imágenes de que hay un avión que no llega. Lo típico, que nubes, que problemas. Y recordaré que en apenas 60, 70, 80, 90 minutos, hay un avión con un problema por nubes, hay un avión que ha despegado y no ha llegado, a un avión que no ha llegado. Hay algún tipo de accidente, pero habrá aterrizado en Nadón, en el aeropuerto, en tierra, amerizado, lo que quieras, menos creer lo que ha pasado. Mi compañero Guilbal de la SER me empieza a decir que no, que la cosa pinta mal, y entonces envía a Kiko Tarunjí, que ahora es una productora que trabaja para Televisión Española, y digo, mira, ve con un equipo para allá, ¿vale? Intenta entrar al aeropuerto, si no te dejan, estate en la puerta. Y si entras, no salgas porque van a cerrar el aeropuerto. Envía otro equipo que se preparara para ir a Marruecos y otro equipo por el mar. Preparados. Me llega, porque no había emisión digital, te volvía el cámara con la cinta, Super VHS. Claro. Nos pusimos la cinta y vimos aquella famosa imagen que luego salió un reportaje de alguien que sale anunciando a los familiares esperando que el avión se había estrellado. Terrible. Terrible. Ay, madre. Y entonces fueron 4 días espantosos, llenos de anécdotas de todo tipo. Recuerdo que fui con Monse de Radio Nacional esa tarde. Un trabajo increíble del delegado del gobierno de traer a todos los cadáveres en 24 horas. ¿Quién fue el delegado de la época? Que no recuerdo. Beamut. Vale. A todos los cadáveres en 24 horas, metiendo unidades de las Fuerzas Armadas Españolas en Marruecos. Ahí envié a Ana. Digo, métete, cuélate con una cámara. Y yo te lo envié por mar, pero no logró desembarcar porque no se podía desembarcar. Sí. Así que estamos cubiertos completamente desde el punto de vista visual. De hecho, muchísimas imágenes que no han salido. Y claro, había que esperar, no podíamos, no te podían informar, había que esperar que volvieran con las imágenes. Según iba viendo con las imágenes, yo estaba con Monsen en la lonja del pescado, porque llegaron un montón de policías forenses. Entonces, éramos los dos tan correctitos y tan educaditos que nos metimos en la lonja, empieza a llegar equipo humano, y creían que éramos funcionarios. Y entonces empiezan a llegar unas bolsas negras enormes de basura. Enormes. Y las empiezan a soltar en la mesa, con mucha tierra. No le dimos importancia, y bueno, serán restos de propiedades, ¿no? Un bolso, un zapato, no sé qué, tal cual. Y a la tercera bolsa le digo a Monse, esos son restos humanos. Y Monse me dice, ¿cómo? Sí. Vámonos de aquí, que no saben quiénes somos. No saben que somos periodistas, creen que somos funcionarios. Sí. Y por respeto no fuimos, no hicimos foto alguna. Y nos fuimos de allí. Terrible. Y... Lo más duro, sin duda, ¿no? Sí, lo más duro. Lo del depósito ya fue la leche. Terrible, La también. inundación. Porque me pilló en el despacho de Velázquez, porque una semana más tarde empezaba la semana de cine que yo dirigía. Era un día precioso, con sol y todo. Y de repente alguien dice, que hay una inundación. ¿Cómo hay una inundación? Sí, que mira. Y vemos el agua desde el despacho, y ese agua. Y recordé que vino Monreal. Y dije, hay muertos. ¿Muertos de qué? No es que se ha roto un depósito. ¿Qué depósito? Yo ni sabía que había un depósito en la parte alta. Sí, que ha muerto. Entonces, mi duda, egoísta, lo reconozco, lo miro a la cámara, fue, ¿y ahora qué hacemos con la semana de cine? A una semana de la semana de cine. Así que aguanté 2-3 días callado, llevando para adelante la noticia. No trabajaba todavía en la tele, trabajaba en el Parlamento Europeo y me ganaba dinero haciendo cualquier cosa en verano. En esto dirigí una semana de cine con Fernando Belmonte, y convencí a Nicolás Sánchez y al presidente de la época, el alcalde Ignacio Velázquez, de que precisamente la semana de cine era un resurgir de Melilla y un respeto a la vida de los que habían caído. Sí. Y coló. Y la semana de cine fue un éxito y se llenó de gente que quería vivir tras el desastre. Claro. Pero fue una semana de ¿qué hago, qué no hago? O queda fatal, voy a quedar fatal, o le vendo la moto de un resurgir y un renacimiento de Melilla. Y fue bien, porque luego tuvimos de todo tipo de sustos. Y otro momento que tú ya has vivido, y me dijo a ti, fue la inmigración. Terrible. Terrible. Porque que una noche hay una inmigración, una entrada, vale, pero que sean durante año y medio, 2 años, absolutamente, todas las noches, 40, 50, 100, 500, que los hemos visto tú y yo. Era increíble, me acuerdo de siempre. Era increíble. Y esa primera cobertura de Valla, yo creo que te lo conté en la entrevista que me hiciste, ¿no? Sí. Esa primera cobertura de Valla, yo lloré.
Yo lloré viendo a los inmigrantes, viendo la actuación, fue terrible. Recuerdo también otra que no se me olvida, un 19 de marzo, Día del Padre, Sí, en el que aparecieron cadáveres muy cerquita de nuestro puerto, y de hecho recuerdo uno de ellos que lo sacaron en camilla con una sábana blanca y su brazo sobresalía. El contraste de ese brazo negro con aquella sábana blanca en un Día del Padre, que si tenía padre pues estaría preguntando dónde estaba su hijo, ¿no? Aquel día también se me quedó marcado para siempre. Para sí, siempre. me acuerdo más incluso desde el punto de vista casi estratégico, más que un momento determinado, como al principio venían un montón de periodistas de todo el mundo, hacían Sí. noches aquí, Sí. y un día le dije a un compañero, va a ser duro que esto se convierta en rutina y se vayan. Y pasó. Ujú. Y pasó. Al mes y pico ya no había periodistas y siguen entrando inmigrantes. Y ya no era noticia. Y siguen Totalmente. entrando 100, 150. Con lo cual solamente era noticia por el número. Ujú. Si eran 50 no era noticia. Si eran 300 sí lo era. Sí, efectivamente. Así era el Y tema. me chirría mucho, me chirriaba y me sigue chirriando y me seguirá chirriando el que sean una cifra. Más allá de un nombre, una historia, un algo que contar sobre ellos, ¿no? Eran cifras, tú bien lo decías, si son 50 no interesaban en Nacional, pero si ya venían a partir de 200, 300, pues oye, la cifra tenía mucho recorrido. Señor Navarro, porque no quiero que se me acabe el tiempo sin hablar de cómo llegó usted a la Asociación de la Prensa de Melilla, que ya lleva unos cuantos años presidiéndola, ¿eh? Pues por mi mal amigo Francis Alemany, que me vendió la moto. Allá por el 2006, que es algún momento interno de 4 años que lo llevó Javier Calderón muy bien, que se me ha escapado, pues lo llevo yo. Seamos sinceros, la Asociación de la Prensa lo llevamos ahora mismo como una especie de nivel administrativo. O sea, es una entidad que existe, Sí. no creo que desaparezca, porque ha pasado, por ejemplo, que en Granada ha llegado a desaparecer. En Granada, Sí, sí. que hay facultad. Luego creo que ha vuelto a reaparecer, no sé cómo está, incluso en Salamanca. De hecho, cuanto más facultad de medios de comunicación hay una relación directamente proporcional a más posibilidad de que la asociación deje de existir. Mala cosa es esa. Pero bueno, así que yo la mantengo desde el punto de vista administrativo en todos sus ámbitos. No tenemos deudas, una cuenta más o menos saneada, más saneada que algunas asociaciones de vecinos, por lo que he escuchado. Con ingresos muy justitos, un poquito más en la feria, cuando hacemos la caseta, y con una sede bastante razonable, que usamos siempre que podemos, y aguantando eso, la no desaparición. ¿Por qué? Bueno, porque lo que no creo que sea un club de jubilados. Claro. Que es un problema. De hecho, he conseguido que no pocos compañeros y compañeras fuera de Melilla siguen siendo socios de Melilla. Hay 7 o 8, hay una pequeña legión, ¿eh? ¿Quién le iba a decir? Sí, preferimos estar con vosotros, que son muy tranquilitos, tal igual, no sé qué. Es como una especie de que Melilla echa cariño. Y ahí seguimos porque me reprochan, no les falta razón, necesitamos más acciones, más cosas didácticas, Sí. pero muchas veces cuando las haces no aparecen los periodistas. Que eso sí lo sé. Entonces Claro. te quedas así, como ha pasado varias veces, con mal sabor de boca. Entonces organizo eventos lo más gratuitamente posible, que no nos cueste nada, donde la gente tenga un sentido práctico. Por ejemplo, estuvo a punto de realizarse conjuntamente con otra entidad de periodistas que hay aquí, pero al final no se hizo, una que nos iba a dar Angosto, nuestro compañero Angosto, que es un especialista en temas jurídicos, es un maniático del tema, para saber escribir lo que hay que escribir en temas jurídicos, que eso siempre es un galimatías. También traemos al juez decano, en su momento, al anterior, quiero traer también al actual, y cualquier evento que se pueda hacer, porque la sede da para 20, 25 personas, y siempre es bueno que la gente lo aproveche y los periodistas nuevos digan, pues tenéis sede y no está nada mal. Está un poco lejos, pero no está nada mal. Sí, es un poco el deber de mantenerla administrativamente. De hecho, hoy mismo estamos haciendo los papeles adecuados, si me está viendo el viceconsejero de festejos, para la caseta, ¿no? La caseta, tal y cual, los DNI, los La CIF, caseta del ferrocarril, que hay que decir. No, que ahora no. ya no es el ferrocarril. Ahora la va a llevar nuestros amigos, permítame que lo publicite. Venga, aprovecha. En esta ocasión del pub As de Copas y el Deli 8. Ah, bueno. Pues esa va a ser la caseta ahora de la prensa. La caseta de la prensa, el mismo nivel, el mismo ritmo, mismos niveles que nos piden del tema protección a la mujer, los menores, seguridad, el horario, etcétera. Y con comida de fraternidad para los medios, para los periodistas, ¿no? No puede coincidir el día de toros, importante, porque hay mucho periodista en el toreo, así que creo que será el jueves-viernes. Sí. ¿Estarás tú? Estaré. ¿Estarás? Vale, es importante. Estaré. Todavía se puede mover, No, estaré. Estoy toda esta semana. Vale. Tienes que despedirte de todo el mundo. Autoridades incluidas. Ah, sí, correcto. Tendrás que despedirte del señor presidente, de la delegada de gobierno, directores de territoriales, es que aquí hay un montón de gente. Melilla es muy particular. Tenemos delegada del gobierno, comandante general, presidente de la ciudad autónoma, de consejeros, aquí cualquier cargo sindical o de una asociación, el presidente de... En fin, es una ciudad muy particular. Bueno, y tenemos tridirectoras.
Tú lo has dicho. No sé de quién me estás hablando. A ver, se van a despedir ustedes de un caso único. Es una mujer, una periodista, que es directora de 3 medios de comunicación. Nunca se ha dado de Melilla. Y te lo voy a decir, he estado consultando. No creo que sea en España. Bidirectora he visto algunos, pero directora de tres franquicias, pues nunca. Y tú y yo sabemos que no se va a dar. Hay que buscar periodistas que estén un poquito tan locos como una servidora. ¿Tienes 3 sustitutos? No. No, el caso no se va a repetir. El caso no se va a repetir. Bueno. Señor Navarro, un poco por concluir, porque yo siempre tengo la curiosidad cuando hablo con un periodista de preguntarle ¿cuál sería la entrevista de tu vida? ¿A quién te gustaría entrevistar? ¿Del presente o de alguien del pasado, de nuestra historia, al que te hubiera gustado sentar y entrevistar? Buena pregunta. Vamos a ver. Del pasado contemporáneo a Carl Sagan, el científico. Más filósofo que científico, en cierto modo. No hubiera tampoco haber entrevistado a John von Neumann. Siempre se ha dicho que Albert Einstein es el hombre más inteligente del siglo XX. Yo creo que von Neumann era más inteligente. Pero bueno, y del pasado del todo, posiblemente a una buena retahíla, no uno o dos, una buena retahíla de filósofos griegos. Qué bueno, ¿eh? Sí. Bueno, tendría que saber griego, pero por lo demás... quitándose es el único impedimento. Griego clásico, pero quitando ese detalle, sí. Y sí, filósofos, Spinoza, por ejemplo, el gran filósofo Spinoza me habría encantado. A Newton no, dicen que era muy seco, muy antipático. Y luego ya en la actualidad actual, y que esté vivo, pues no mucha gente, la verdad, no mucha gente. Pero quizás me habría interesado a día de hoy, pues una Merkel, por ejemplo. Personaje muy interesante, la mujer de acero, mujer de hierro. Y poco más. La clase política contemporánea me está interesando mucho, la verdad, últimamente. Me llevaría más a la clase literaria. Por ejemplo, a los escritores beatniks de los años 60, 50, eso sí me hubiera sido interesante. La verdad es que sí, interesante. Pero bueno, ya puestos a entrevistar a un político contemporáneo fallecido, el siempre multicolor Kissinger. Sí. También, efectivamente. Sí. Oye, pues muy buenas elecciones, ¿eh? Desde luego. Yo tengo una clarísima, Jesucristo. Personaje me parece difícil. Una figura increíble que cambió el transcurso de la historia y me parecería una entrevista maravillosa. Y incluso tú con la trampa del tiempo le puedes decir, ¿usted sabe la que va a armar? Porque la barba al Cristo, ¿no? Bueno, pues señor Navarro, presidente de la Asociación de la Prensa de Melilla, periodista de Televisión Melilla, José María Navarro, compañero y amigo, muchísimas gracias por esta entrevista, por abrirse un poquito a nuestros oyentes y, oye, llevarles hoy a sus casas algo más de usted, no de sus entrevistados. Muchísimas gracias. Echaremos mucho de menos tu voz que impone y asusta llegar a la publicidad. Y impones comprar un producto. Eso lo van a echar de menos en esta empresa, ¿eh? Te lo digo yo. Bueno, pregúntale a mi marido cuando me enfado. Pues muchísimas gracias, señor Navarro. Un placer. Venga, hasta siempre.